En esta función es una función polinómica de grado 4. La primera característica que vamos a determinar es la simetría. Recordemos, tenemos simetría con el eje X, el eje Y y con el origen. Para recordar, con el eje X lo que se hace es reemplazar Y, ¿sí? Y por menos Y. En nuestro caso, reemplazamos, ¿sí? Y observamos que la función ha cambiado. Por lo tanto, no es simétrica respecto al eje X, ¿sí? Ahora, simetría con respecto al eje Un Y. detalle, David. Cuando uno habla de simetría, es importante aquí. Eso que colocaste es correcto, pero es cuando se trata de simetría de curvas. Pero si es de una función, no va a haber nunca simetría respecto al eje X, ¿verdad? Porque si hay simetría, vas a tener un valor que tiene dos imágenes. Esto no sería una función. Para curvas sí, pero para funciones como tal, nunca vas a tener la simetría respecto al eje X. Está bien que se estudie, pero cuando se trata de curvas, si aquí dice al principio que es una función, no hace falta que lo estudies porque se sobreentiende que no te va a dar simetría. Lo puedes hacer, no importa, pero es bueno que quede claro que la simetría respecto al eje X se hace para estudio de curvas, más no de funciones, ¿ok? Sí, tiene razón, doctor. Esto se hace para el estudio del trazado de curvas. Ujú. Pues ahí sí se determinan las diferentes simetrías. Bueno, en una función, como usted lo acaba de aclarar, pues se hace con el eje X, en eje Y, perdón. Entonces, continuamos. Para determinar la simetría con el eje Y, reemplazamos X, donde encontremos X por menos X. Entonces, ya en nuestra función, reemplazamos todo lo que tenga X por menos X. Observamos que la función es la misma. Por lo tanto, nos dice que la curva es simétrica respecto al eje Y. Em, También podemos determinar que, permítame un segundito, esta ecuación, digamos, esta función es una función par, ¿sí? Es una función par. ¿Por qué? Porque f es par sí y solo si la gráfica de f es simétrica respecto al eje Y. Dado como esto como aclaratoria, vamos a determinar las diferentes características y puntos para los cuales x sea mayor o igual a 0, ya que es simétrica respecto a y, solo necesitamos determinar los puntos en x mayor o igual a 0. Listo. Ahora vamos a determinar la simetría con respecto al origen. De igual manera, lo que se hace es reemplazar y por menos y, x por menos x en nuestra función. Eh, Tenemos que la función cambia, por lo tanto, no existe simetría con el origen. La siguiente característica que se determina es el intercepto con los ejes, tanto con el eje X y el eje Y. Para obtener los interceptos con el eje X, lo que se hace es igualar Y igual a 0. En este caso tenemos que los puntos de intersección con el eje X son las diferentes raíces que tenemos. Sí, listo. Disculpe. Ya, entonces la primera raíz que tenemos, x1, raíz de 7, x2, 1, x3 menos 1 y x4 menos raíz de 7. Estos puntos son importantes. Ahora, con el eje x, lo que se hace es x igual a 0. Y al reemplazar en la función, tenemos que y es igual a 7, que es la intersección con el eje y.
Como la función es polinómica, no tiene asíntotas de ninguna clase, como ya explicó la anterior compañera. Ahora, la siguiente característica es el dominio de la función. Recordemos que nuestra función es polinómica, es decir, que el dominio es todos los reales, es decir, el conjunto de todos los valores para los cuales está determinada la función, es decir, todos los valores que puede tomar la variable independiente. En este caso son todos los números reales. Ahora, como les decía que en ciertos ejercicios es importante determinar incluso, en este caso, el rango. En otros no será, depende de la dificultad del ejercicio. En este caso, sí podemos determinar fácilmente lo que es el recorrido, para lo cual se iguala a la ecuación x a la cuarta menos 8x al cuadrado más 7 igual a y. Y sí admite soluciones reales en nuestro caso. Y tenemos las siguientes raíces. Aquí lo que nos interesa es el discriminante, es el estudio del discriminante, para lo cual tenemos que 64 menos 4 por 7 menos y debe ser mayor o igual a 0. Aplicando la propiedad distributiva tenemos 36 más 4y mayor o igual a 0. Esta ecuación dividimos para 4, tenemos la siguiente, 9 más y mayor o igual a 0. Por lo tanto, el recorrido de la función es menos 9 más infinito. ¿Sí? Ahora, aquí empieza lo importante, que necesitamos determinar o sacar la primera derivada. Dice, a continuación, analizamos los extremos de intervalos de monotonía. La función, por ser un polinomio derivable para todo x, entonces derivamos nuestra función inicial, que era x a la cuarta x a la cuarta menos 8x al cuadrado más, no sé si me escuchan. Sí, te escuchamos, oye. Mil disculpas, estoy un poquito mal con el internet. Ya, entonces lo que primero que tenemos que hacer es obtener la primera derivada. En este caso sería 4x al cubo menos 16x. Y luego obtenemos los factores para determinar los puntos críticos. En este caso, lo que se hace es igualar la primera derivada a 0. Obtenemos las raíces de la ecuación, que sería x1 igual a 0, x2 igual a 2 y x3 igual a menos 2. A continuación, analizamos el signo de la derivada para determinar los intervalos de crecimiento y decrecimiento de la función. Entonces, como teníamos anteriormente, determinamos las raíces de la ecuación, que era menos 2, 0 y 2. Ahora, vamos a poner un valor en el intervalo menos infinito hasta 2. En esta, reemplazando en la primera derivada, obtenemos un signo negativo, por lo cual nos dice que la función decrece. Es decir, en el intervalo de menos infinito a menos 2, la función decrece. Ahora, tomemos un valor en el intervalo menos 2 a 0. En este sentido, al evaluarla en la primera derivada, nos da un signo positivo. Por lo tanto,
la función es creciente. Es decir, en el intervalo -2, 0, nuestra función va a crecer. Ahora, tomemos un valor en el intervalo de 0 a 2. ¿Sí? Al evaluar en la primera derivada nos da un signo negativo, por lo cual nos dice que la función es decreciente. Es decir, en el intervalo 0, 2, la función va a decrecer. Ahora tomemos un valor x que pertenece al intervalo 2 al infinito. Al evaluar en la primera derivada tenemos un signo positivo, ¿sí? Lo que nos dice que la función es creciente. Es decir, en el intervalo de 2 al infinito la función va a crecer. Ahora, también como ya tenemos los valores de la función de los puntos críticos, también podemos obtener sus imágenes, ¿sí? En el valor de x igual a -2 tenemos como imagen -9. En el valor de x igual a 0 tenemos como imagen 7. En el valor de x igual a 2 tenemos como imagen -9. Ya son puntos o coordenadas que nos permitirán a posterior la obtención del trazado de la gráfica. La siguiente característica son los puntos de inflexión, es decir, vamos a determinar la concavidad de la función, es decir, si es cóncava o convexa. Determinamos los puntos de inflexión a través de la segunda derivada. Al realizar la segunda derivada, tenemos 12x al cuadrado menos 16. Esto igualamos a 0, lo que se verifica con las siguientes raíces. x1 es 2 raíz cuadrada de 3 sobre 3 y x2 es igual a -2 raíz cuadrada de 3 sobre 3. Ya tenemos los puntos de inflexión. Ahora, para determinar los intervalos de concavidad y convexidad, lo que nos interesa, analizamos los signos de la segunda derivada. Tomemos valores del intervalo de 0 a 2 raíz de 3, raíz cuadrada de 3 sobre 3. Nos da un signo negativo, lo cual nos dice que la función en este intervalo es cóncava. Ahora, tomemos valores de x en el intervalo 2 raíz de 3 sobre 3 al infinito. Al evaluar en la segunda derivada, tenemos un signo positivo, lo cual nos dice que la función es convexa. Recuerden que se había dicho al inicio que es una función con simetría respecto al eje Y, entonces basta con determinar estas características para luego graficarlas. Ya, luego lo que se hace es un resumen de todas las características que se han podido obtener para todo x que pertenezca de 0 mayor o igual a 0. Entonces, tenemos para el valor de x 0, tenemos una imagen de 7, valor de 1, 0, 2 raíz cuadrada de 3 sobre 3, una imagen de -17 novenos. Para un x igual a 2 tenemos una imagen de -9, de raíz cuadrada de 7, una imagen de 0, infinito, infinito. Tenemos la forma que va a tener la curva, ya sea decreciente o creciente en sus determinados intervalos, igual si es cóncava o convexa. Una vez que se ha obtenido los diferentes puntos para los cuales nos puede facilitar el trazado de la curva, bueno, no sé, se puede observar la curva que hemos obtenido, ¿sí? Con sus diferentes puntos. Es decir, que necesitábamos obtener tanto los puntos de inflexión, los mínimos, máximos locales, el, el recorrido, el rango, perdón, el dominio de la función y el recorrido
entre los diferentes puntos para realizar el trazo de la curva. Ahora, lo que vamos a hacer es dibujar la gráfica de la función real definida por y f de x igual a x más coseno de x. Hemos restringido el dominio de la función para menos 2pi a 2pi. Entonces, vamos a determinar las características que son viables de obtener, ya que algunas no se puede obtener fácilmente sin aplicaciones más avanzadas. Lo que se hace es obtener la simetría. La función se puede definir a simple vista de que no es simétrica con respecto al eje X y Y, ni tampoco al origen. Ahora, veamos el intercepto con los ejes, con el eje Y. Hacemos igualmente X igual a 0. Evaluamos en la función con X igual a 0, obtenemos un valor de 1. Es decir, que el corte en el eje Y será de coordenada 0, 1. Veamos, continuemos con el dominio. El dominio de la función, como lo habíamos dicho, le hemos restringido de menos 2pi a 2pi. Lo que nos interesa ahora es determinar mediante la primera derivada los puntos máximos y mínimos. Ya sabemos que la primera derivada nos ayuda a encontrar los puntos críticos e intervalos de crecimiento y decrecimiento. Entonces, vamos a realizar la primera derivada. Entonces, la primera derivada es 1 menos seno de x. Recordemos que, perdón, nuestra función principal era x, ¿sí? X más coseno de x. Esta es nuestra función principal. Al obtener la primera derivada tenemos la derivada de x, 1, y la derivada de coseno de x es menos seno de x. Ahora, lo que se hace es igualar a 0. O también podemos escribirlo como 1 es igual a seno de x. Pero ¿cuándo seno de x es igual a 1? ¿Sí? Para valores de pi medios más 2n pi. Podemos observar en la gráfica que para valores, como dice, para valores de seno de x igual a 1 es en pi medios, ¿sí? En pi medios y en menos 3pi medios. Observamos. Entonces tenemos x1 igual a pi medios y x2 igual a menos 3pi medios. Ahora, estos puntos críticos evaluamos en la función principal para conocer las coordenadas en el eje Y. Evaluamos el primer punto crítico que era pi medios y obtenemos pi medios. Es decir, evaluamos en esta función misma, en la primera función. Igualmente, evaluamos menos 3 pi medios para obtener la coordenada menos 3 pi medios. Es decir, los puntos críticos que hemos obtenido son pi medios y menos 3 pi medios y menos 3 pi medios. Ahora, lo que tenemos que hacer es identificar los intervalos de crecimiento. Tenemos como principales, bueno, las raíces que hemos obtenido es pi medios, x1 pi medios, ¿sí? Y x2 menos 3 pi medios. Ahora, podemos determinar en el intervalo de menos infinito hasta menos 3 pi medios, tomamos un valor arbitrario de x igual a menos 2pi, ¿sí? De x igual a menos 2pi. Al evaluar nuestra primera derivada,
obtenemos un signo positivo, lo cual nos dice que, ¿sí? Un signo positivo, lo cual nos dice que la función crece. Ahora, tomamos un valor arbitrario de x igual a 0 en el intervalo de menos 3 pi medios a pi medios, ¿sí? En este intervalo. Al evaluar en la primera derivada obtenemos un signo positivo, lo cual nos dice que la función también, ¿sí? Crece. Ahora, veamos qué sucede en el intervalo de pi medios al infinito. Tomamos un valor arbitrario de x igual a pi. Al evaluar en la primera derivada, obtenemos un signo positivo, ¿sí? Un signo positivo, lo cual nos dice que la función crece. Es decir, que la función nos dice que es creciente en nuestro intervalo arbitrario, en nuestro dominio que pusimos al inicio, en menos 2pi a 2pi. La función crece. De a poco vamos obteniendo las diferentes características de nuestro trazado. Ahora, tenemos el punto número 5 que nos dice los puntos de inflexión. Aplicamos la segunda derivada, ¿sí? Aplicamos la segunda derivada de nuestra ecuación, de nuestra función original, la cual es esta. Nuestra segunda derivada será menos coseno de x. Esta segunda derivada igualamos a 0, que obtenemos menos coseno de x igual a 0. Pero ¿para qué valores menos coseno de x es igual a 0? Para todo x igual a pi medios más n pi. Podemos observar en la siguiente gráfica que para menos coseno de x es igual a 0, ¿en qué valores? En x igual a menos 3 pi medios, perdón, en menos pi medios, en pi medios y en 3 pi medios. Solamente para esos valores, menos coseno de x es igual a 0. Esos son los puntos que nos interesan. Ahora, obtenemos los puntos de inflexión, ¿sí? Reemplazando en la función. Tenemos los siguientes puntos, menos 3 pi medios, menos 3 pi medios. Son idénticas las coordenadas en x y y, al reemplazarlos en la ecuación, en la función principal. Listo. Entonces, podemos determinar la concavidad y convexidad en cada uno de los intervalos. Tenemos como, primero vamos a terminar los siguientes, vamos a escribir los puntos de inflexión, los cuales eran x1 menos 3 medios pi, x2 menos pi medios, x3 pi medios, x4 3 pi medios. Ahora vamos a dar valores arbitrarios en los intervalos de menos infinito a menos 3 pi medios. Al evaluar en la segunda derivada nos da un signo negativo, lo cual nos dice que la función es cóncava. Ahora tomamos un valor arbitrario en el intervalo menos 3 pi medios a menos pi. Al evaluar en la segunda derivada tenemos un signo positivo, lo cual nos dice que es en una función convexa. Tomemos un valor de x igual a 0 en el intervalo de menos pi medios a pi medios. Al evaluar en la segunda derivada tenemos un signo negativo, lo cual nos dice que es una función, tiene una gráfica convexa. Cóncava, perdón. Ahora, evaluemos en el intervalo pi medios a 3 pi medios.
tomemos un valor de x igual a pi. Al evaluar en la segunda derivada tenemos un signo positivo, lo cual nos dice que la función es convexa. Ahora, finalmente, tomemos un valor de x igual a 2pi en el intervalo de 3pi medios al infinito. Al evaluar en la segunda derivada obtenemos un signo negativo, que nos dice que el trazo es una función cóncava, ¿sí? Es decir que tenemos cóncava hacia arriba, ¿no? ¿Sí? Tenemos en los intervalos menos 3pi medios, menos pi medios. Y también en el intervalo pi medios y 3pi medios. Ahora, cóncava hacia abajo. En el intervalo menos 2pi a menos 3pi medios. En el intervalo menos pi medios a pi medios. Y finalmente en el intervalo 3pi medios a 2pi medios. Ahora, lo que nos faltaría es realizar o bosquejar el gráfico de la función con la información que hemos obtenido de los diferentes pasos. ¿Sí? Tenemos que al inicio habíamos definido de que el dominio de la función era de menos 2pi a 2pi. ¿Sí? Hemos obtenido también los diferentes puntos de inflexión, los puntos críticos. Dijimos que toda la función está creciendo, ¿sí? Y también podemos ver los diferentes puntos en los que la curva empieza a ser cóncava y convexa o convexa. Listo. A continuación, veamos lo que son problemas de optimización. Listo, vamos con optimización.